En una época donde los reinos luchaban por la supervivencia y cada frontera era un recordatorio constante del caos, surgió uno de los momentos de mayor creatividad intelectual de toda la historia de China. Fue un tiempo en el que cada pensador parecía tener una receta distinta para salvar al mundo, y todos estaban convencidos de tener la respuesta correcta. A este periodo lo conocemos como el de las 100 escuelas del pensamiento, un hervidero de ideas, donde filósofos, estrategas, diplomáticos y místicos competían por el favor de los gobernantes. Cada estado, asediado por enemigos externos y tensiones internas, necesitaba ideas frescas, prácticas, capaces de restaurar el orden, y los pensadores de la época no dudaron en ofrecerlas. Ya hemos conocido a Confucio y Lao Tse, dos figuras que propusieron caminos hacia la armonía moral y natural, pero, mientras ellos buscaban equilibrio y virtud, otros pensadores veían las cosas de manera muy distinta. Entre ellos destacó Mozi, un filósofo que se atrevió a desafiar los cimientos de la cultura ritualista que dominaba su tiempo. Mozi nació en una sociedad marcada por privilegios y jerarquías que favorecían a las élites aristocráticas, pero él, al contrario que muchos intelectuales de su época, provenía de un origen humilde. Era un artesano, un ingeniero, un hombre práctico. Y desde esa perspectiva, desarrolló una filosofía centrada en la utilidad, la equidad y la protección del pueblo. El núcleo de su pensamiento era el amor universal. Para Mozi, los conflictos humanos nacían de la preferencia excesiva por los intereses propios, de la parcialidad con la familia, el clan o el Estado. Si todos amaran a todos por igual, decía, no habría guerras, ni injusticias, ni miseria. Esta idea, radical incluso para nuestros tiempos, chocaba directamente con la visión confuciana, que daba prioridad a las jerarquías familiares. Mozi defendía además que el gobierno debía premiar el mérito por encima del linaje, promover la austeridad en lugar de rituales innecesarios y rechazar cualquier gasto que no aportara beneficio real a la población. Sus seguidores incluso formaron una especie de hermandad capaz de defender ciudades asediadas mediante técnicas de ingeniería, construyendo máquinas y fortificaciones para evitar masacres. El moísmo fue, durante décadas, una de las escuelas más influyentes del periodo. Sin embargo, su idealismo igualitario comenzó a disminuir conforme los estados más fuertes adoptaban políticas más duras y centralizadas. Y aquí entra en escena otra corriente decisiva, el legalismo. Mientras Mozi confiaba en la bondad y la responsabilidad compartida, los legalistas partían de una premisa completamente opuesta. La naturaleza humana es egoísta y por lo tanto el orden solo puede mantenerse mediante leyes estrictas, recompensas claras y castigos severos. Para los legalistas, el gobernante debía ser firme, impersonal y absoluto. La virtud, decían, es un concepto demasiado flexible como para sostener un estado estable. Lo que realmente importa es que las leyes se cumplan de forma uniforme, sin privilegios, sin excepciones. El legalismo no era un simple sistema filosófico, sino una auténtica teoría de administración pública. Su objetivo era crear estados eficaces, centralizados y disciplinados. Entre sus representantes destacó Shang Yang, un reformador que transformó por completo el estado de Qin mediante medidas radicales, redistribución de tierras, obligatoriedad del servicio militar, registros detallados de hogares y un sistema riguroso de premios y castigos. Su legado convirtió a Qin en una potencia imparable.
Más tarde, Han Feizi sintetizó todo el pensamiento legalista en una obra que analiza en profundidad las herramientas del poder, la psicología del gobernante y la fragilidad de la lealtad humana. Con el tiempo, estas ideas se convirtieron en la base del sistema que permitiría la futura unificación de China bajo Qin Shi Huang. El legalismo solucionaba problemas inmediatos: disciplina, eficiencia, control. Pero su dureza también generó un legado de temor y resentimiento. Mientras tanto, otras escuelas menos conocidas también florecían. Eran un mosaico vibrante de ideas que reflejaban la creatividad de la época. Los llamados sofistas chinos, la escuela de los nombres, se dedicaban a analizar el lenguaje, las categorías y las paradojas lógicas. Uno de sus debates más famosos afirmaba que un caballo blanco no es un caballo, una afirmación que no era un simple juego de palabras, sino un intento de demostrar que las definiciones no siempre coinciden con la realidad. Esta escuela anticipó discusiones que en Occidente no aparecerían hasta mucho más tarde, en la filosofía analítica y la lógica moderna. Por otro lado, estaban los estrategas diplomáticos, maestros en manipular alianzas entre estados. Su especialidad era persuadir a gobernantes para cambiar de bando en el momento perfecto, equilibrando el poder regional mediante pactos y rupturas cuidadosamente calculadas. En un tiempo en el que un mal acuerdo podía significar la desaparición de un reino entero, estos diplomáticos eran figuras clave en la supervivencia política. Los naturalistas, o escuela Yin-Yang, intentaron explicar el orden del universo mediante ciclos, estaciones y elementos. Su enfoque combinaba observación natural con simbolismo, y sus teorías influirían profundamente en la medicina tradicional china, en la astrología y en la organización ritual del Estado. También existieron los agriculturalistas, que idealizaban una sociedad igualitaria basada en la agricultura comunitaria, donde el gobernante debía trabajar la tierra junto a su pueblo. Aunque su visión nunca fue adoptada por un Estado poderoso, dejó una huella en movimientos campesinos y en ideales igualitarios de épocas posteriores. Este abanico de ideas demuestra que el pensamiento chino antiguo no era monolítico, sino plural, dinámico y lleno de tensiones internas. Confucianos, taoístas, moístas, legalistas, sofistas, naturalistas y estrategas. Ofrecían respuestas distintas a un mismo problema: ¿cómo vivir? ¿Cómo gobernar? ¿Y cómo sobrevivir en un mundo en guerra constante? Lo fascinante es que muchas de estas escuelas compitieron no solo en el ámbito intelectual, sino en el terreno práctico. Los reyes elegían entre ellas como quien selecciona un plan estratégico, un modelo de administración o un código moral. La filosofía, en este periodo, no era una actividad abstracta, era una herramienta de poder. Si conectamos esto con lo que vimos en los capítulos anteriores, comprendemos mejor la magnitud del momento. El auge de estas escuelas fue posible porque la fragmentación política exigía nuevas soluciones y porque la ausencia de un poder central permitía que las ideas circularan libremente. Pero este florecimiento también sería el origen de grandes transformaciones. Con el ascenso de Qin y la unificación imperial,
muchas de estas ideas desaparecerían o serían absorbidas dentro del sistema. Y aquí es donde se abre el camino hacia nuestro próximo capítulo. Entre todas estas corrientes, una contribuyó a un arte que revolucionaría el pensamiento militar: la estrategia. De esta escuela surgiría uno de los textos más influyentes de la historia, El arte de la guerra, atribuido a Sun Tzu. Una obra que no solo marcó la historia militar de China, sino que aún hoy se estudia en academias, empresas y gobiernos de todo el mundo. Las 100 escuelas del pensamiento fueron un espejo del caos y la creatividad humana. Algunas buscaban armonía, otras orden, otras precisión lógica o poder absoluto, pero todas, juntas, construyeron el fundamento intelectual que guiaría a China durante más de 2 milenios. Si este viaje te ha resultado revelador, acompáñanos en el siguiente episodio, donde exploraremos el legado estratégico de Sun Tzu y descubriremos cómo un tratado escrito hace más de 2000 años sigue influyendo en la manera en que pensamos, los conflictos, las decisiones y la vida misma.